Del Cerro a Bella Unión, hablemos de salud mental. Esta es una iniciativa del Proyecto ECO que lidera el doctor Henry Cohen y que cuenta, obviamente, con el apoyo de la Facultad de Medicina y también del Congreso de Intendentes, que busca capacitar y formar médicos y además profesionales y distintos trabajadores de la salud y que tiene un alcance nacional. Una propuesta muy interesante que ataca, ¿no?, un gran problema que tenemos en el Uruguay desde hace mucho tiempo. Visita de lujo hoy aquí en nuestro programa. Vamos a estar hablando con el doctor Henry Cohen. Bienvenidas, bienvenidos a Sí Comienza la B. Es un verdadero placer, un gusto enorme que nos damos esta noche aquí en Lado B. Estamos en vivo en la pantalla de TV Ciudad en este viernes, cerrando la semana, recibiendo a uno de los médicos y científicos más importantes del país, del mundo también, con un montón de distinciones, el profesor emérito, el doctor Henry Cohen. Henry, un gustazo tenerte por acá, ¿cómo andás? Ando muy bien, muy contento de estar otra vez conversando contigo. Hacía un tiempito que no nos veíamos. Hace bastante que no nos veíamos, ¿no? Creo que fue en la radio la última vez, me decías. En la radio, sí, una entrevista muy linda. Y la verdad que estoy muy contento y te agradezco mucho la calidez con que me presentás siempre. Y además los felicito por la introducción que hicieron, que la estuve mirando acá un poquito de costadito, porque dejaron muy bien presentado el tema, como para que podamos conversar tú y yo bueno, un gustazo. Que quieras. Nicolás Silva, Martín Duarte, los productores además de Lado B que están trabajando, que no estoy solo en este proyecto y que bueno, precisamente en ese tag disparador contaban un poquito lo que yo también decía en la introducción, ¿no? El Proyecto ECO, un tema muy importante, el de la salud mental. Proyecto ECO que tiene 23 años, si no me equivoco, nace en Estados Unidos, incluso con un tema vinculado a los pacientes con hepatitis, ¿no? Es ahí donde nace un poco eso. Nace hace 23 años. Ajá. Por iniciativa del médico nacido en la India, Sanjeev Arora, gastroenterólogo igual que yo, sí, que estaba muy preocupado porque siendo uno de los pocos médicos de todo el estado de Nuevo México capaz de diagnosticar y tratar bien una hepatitis C, un paciente con hepatitis C, llegaban a verlo a la capital del estado donde él estaba muy tarde y se morían pacientes que no debían morirse. Entonces le ideó un sistema de telemedicina con las herramientas disponibles en aquel momento, que no son las que tenemos ahora, mediante el cual empezó a enseñarle a los profesionales de la salud radicados en el interior del estado, en pequeñas ciudades, en pueblos, en áreas rurales e incluso en cárceles, cómo diagnosticar y tratar esa enfermedad. Entonces eso lo hacía mediante especie de ateneos virtuales que le llamamos clínicas ECO, en las cuales se discuten pacientes reales, problemas de los pacientes que hay que discutir, que hay que conversar entre todos los que quieran estar allí presentes, que se anotan previamente, alguien presenta el caso, todos hacen preguntas, todos opinan y finalmente los coordinadores hacen una síntesis. La repetición de esas actividades va creando una especie de comunidad de práctica en la cual todos aprenden de todos, uno aprende, le enseña a 10, 10 a 100, 100 a 1000, eso se va reproduciendo rápidamente y bueno, ahí está el kit un poco del Proyecto ECO y de su éxito en todo el mundo. Ya vamos a ver qué es lo que está pasando acá en Uruguay. Decías recién, claro, Henry, éxito en el mundo, casi 200 países, se han tratado casi 100 enfermedades, ¿no?, a nivel mundial. Sí, así es, más de 200 países, más de 100 enfermedades. En Uruguay hemos empezado hace ya 12 años con la presencia de Arora acá, que fue recibido gracias a la gestión de Yulisa Reynoso, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay.
fue recibido por el presidente Mujica, que hizo estudiar antes el proyecto por unos asesores, nos recibió, hizo preguntas y le gustó y le dio orden a la ministra de Salud allí presente de empezar esto. Y empezamos en agosto de 2014 con 2 teleclínicas, una hepatitis C, que es la misma que se empezó ya, y otra HIV. Y desde ese momento la verdad que no hemos parado y hemos crecido enormemente, sobre todo a partir de la pandemia, como ustedes allí bien decían claro. en la introducción. 12 años, podemos decir que es un balance exitoso, siempre se sigue haciendo cosas, ¿no? De hecho, vamos a hablar ahora de esto de salud mental. ¿Cómo resumís estos 12 años? Mayoritariamente exitosos. Sí. Por supuesto, hubo clínicas en las cuales no nos fue tan bien y tuvimos que terminarlas, porque en la vida hay que contar lo bueno y lo malo, pero mayoritariamente nos ha ido muy bien. Más de 12.000 profesionales de la salud de los 19 departamentos han participado de diferentes actividades de ECO. 12.000, ¿no? Es una cifra muy importante. 70 coordinadores en general, mayoritariamente docentes de la Facultad de Medicina, son quienes están a cargo de las diferentes patologías. En este momento tenemos 16 temas diferentes tratados a nivel local. ECO fue el primer país en Latinoamérica, a través, como tú decías antes, de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, el primer país en Latinoamérica en aplicar esta metodología. Desde Uruguay crecimos al resto del continente y ya formamos más de 1.200 profesionales de la salud en 17 países de Latinoamérica. Quiere decir que, como decimos, nos gusta decir, la extensión universitaria es una de las obligaciones de los docentes universitarios y ECO en salud es uno de los paradigmas de extensión universitaria, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. Esto que decíamos, ¿no? Uruguay, el primer país de América Latina, ¿no? Que impulsa este proyecto. Y también hay algo que me gusta rescatar, y que te escuché decirlo alguna vez también, esto de poder, digamos, descentralizar, ¿no? O democratizar, dicho de otra manera, el acceso a la salud, algo que es fundamental en estos tiempos que corren, y en el Uruguay ni hablar, ¿no? Hay 2 objetivos principales de ECO. Democratizar el acceso a la atención médica a las personas que viven más alejadas de los grandes centros de salud, por eso el interior es un poco nuestro punto clave, y por otro lado, desmonopolizar los conocimientos para los profesionales de la salud. No es lo mismo para alguien que vive en Montevideo que para alguien que vive en Bella Unión acceder a la información médica o ir a los congresos o ir a los ateneos o participar. Entonces, ECO lleva, en vez de mover a las personas, mueve los conocimientos. ¿Y cómo? Con herramientas de telemedicina. Ahora, precisamente eso, ¿no? ¿Qué valor tiene hoy la telemedicina? En la pandemia, obviamente, que lo vimos mucho, está presente. Tengo la sensación que después de la pandemia también, hoy es un elemento importantísimo en nuestra salud. Pero ¿cómo lo estás viendo hoy acá en Uruguay? Bueno, nosotros utilizamos herramientas de telemedicina, pero no somos la telemedicina clásica, ¿verdad? Porque en la telemedicina clásica se pueden resolver una cantidad de problemas, por supuesto que sí, pero lo bueno de ECO es que es una metodología que abarca salud y educación y, como decíamos, creación de comunidades de práctica que permiten ir creciendo en forma permanente. Tú imagínate un profesional de la salud radicado en un pequeño pueblo, ciudad del interior, que empieza a especializarse, entre comillas, en un tema, por ejemplo, cuidados paliativos. Un tema tan importante que se ha discutido tanto en el país en los últimos años, y que nuestra clínica de cuidados paliativos es a cargo de la profesora Gabriela Piris, es realmente fantástica y está desarrollada en todo el país, en todos los rincones. Entonces, él se vuelve un líder en la comunidad, porque sabe atender a la mayor parte de los pacientes en forma local y sabe cuándo realmente hay que trasladar un paciente, lo cual, además de lo virtuoso que tiene para el paciente, para la familia del paciente, que tú sabes que cuando se traslada un paciente del interior se traslada con su familia, las pérdidas laborales, etcétera, es también muy económico porque ahorra fortunas al sistema de salud en todos los países en los cuales se aplica. Bueno, y yendo a el título es muy bueno, El Cerro de Bella Unión, porque un poco ajusta a esto que estábamos hablando recién. Mérito de mis compañeras de trabajo, Elisa Martínez y Verónica Fernández, que, bueno, Elisa es la coordinadora, Verónica está a cargo del tema comunicación,
Yo las felicité cuando pasaron esto y me dijeron nos dio mucho trabajo, muchas horas de conversación y discusión. Pero está contemplado esto que venimos hablando, ¿no? Este hecho de democratizar un poco también el acceso a la salud. Sí, los títulos tienen que ser cortos y tienen que ser eficientes. Este a mí me gustó particularmente. Bueno, es un tema delicado el de la salud mental, ¿no? Acá en el Uruguay a nivel general abarca a todas las generaciones porque tenemos problemas con nuestros jóvenes también, con los adultos mayores, con los adultos en general. ¿Qué es lo que tienen pensado? Ya empezó, hubo una presentación, sé que hay una cuestión presencial, hay también componente digital, si se quiere. ¿Cómo va a ser este proyecto? Primero me gustaría decir que para ECO la preocupación en salud mental no es nueva. Claro. Empezamos en 2014 las actividades y en 2015 empezamos una clínica que todavía trabaja a cargo del profesor Giacchetto sobre trastorno del espectro autista. Ya son 11 años. El 2020 empezamos con las 2 clínicas psiquiátricas de la Facultad de Medicina, la de adultos y la de niños, una clínica especializada en esa problemática. Es lógico que esto haya desembocado ahora en esta preocupación. Tuvimos la altísima preocupación que tú mencionabas durante la pandemia. 7 días después de presentar los primeros casos, lanzamos nuestra primera clínica ECO que rompió todas nuestras capacidades de trabajo y nuestras conexiones de Zoom, más de 1.300 personas en la primera clínica ECO, más de 12.000 o 13.000 personas que vieron posteriormente las grabaciones en nuestro canal de YouTube, y eso tuvo una continuidad durante toda la pandemia. Seguimos preocupados por la salud y ahora estamos muy preocupados por esta crisis actual en la cual hay una infinidad de actores interesados en esto que están participando, desde la autoridad máxima, que es el Ministerio de Salud Pública, ACE, etcétera, hasta ECO, que sigue preocupado por esto, y luego de unas charlas muy interesantes con el presidente del Congreso de Intendentes, el doctor Nicolás Olivera, que nos recibió maravillosamente bien, nos llevó al Congreso de Intendentes, acá cerquita, y por unanimidad los 19 intendentes decidieron apoyar y firmar un convenio que se firmó el 15 de diciembre en el marco de los 150 años de nuestra Facultad de Medicina, mediante el cual empezábamos este trabajo. Este trabajo consiste de 10 teleclínicas sobre la problemática de la salud mental, especialmente en adolescentes, con temas de lo más diversos, más 3 actividades presenciales, más una actividad de formación de los directores departamentales de salud y otras personas que se dedican a este tema en el interior. La primera presencial fue hace 10 o 12 días en Paysandú. Y se vienen otras, ¿no? En el interior. Incluso hay una cosa que mencionabas así al pasar que me parece muy importante, ¿no? El apoyo del Congreso de Intendentes, ese apoyo unánime, ¿no? Y que acá no se quedan de lado, obviamente, como deben ser las diferencias políticas. Es un tema que genera preocupación a nivel nacional. Que tenga el apoyo de todos los intendentes también es importantísimo. Esto, incluso ¿no? Una anécdota que viene el caso, que es que cuando fuimos a esa reunión y nosotros hacemos esa exposición y hablamos siempre del interior, el intendente Vergara dijo, un momentito, Montevideo también. Y Elisa Martínez, que recién nombré, dijo, a 20 cuadras del hospital de clínicas la problemática de salud mental es igual en cualquier rincón del país. Y por eso esta vez de los 19 departamentos de Montevideo está incluido, y eso también es muy importante. Largamos la semana pasada, como te decía, una actividad muy importante, muy bien organizada por el intendente Olivera y su grupo, con 120 personas sentadas en un salón, lo vi. más de 120 que iban cambiando online, discutiendo durante todo un día temas vinculados a esta importantísima problemática, precedidos de un lanzamiento en el cual hicieron uso de la palabra el decano Briva, el prorector de extensión Miguel Olivetti, el intendente y yo, y bueno, y ahora tú me decías la próxima, sí, anoche en el preciosa Casa Nueva del Congreso de Intendentes, tuve la oportunidad de hablar con mi colega que es intendente de Minas, el doctor Daniel Jiménez, quien me dijo, pongamos fecha, pongamos lugar y empezamos a organizar. El lunes te llamo, así que le recuerdo, si lo escucha, que el lunes me tiene que llamar para empezar a organizar esta segunda actividad presencial, probablemente para alrededor del mes de octubre. Y del norte de allá arriba también. Y del norte dijo, no nos olvidamos, porque también me encontré con el intendente de Rivera, me dijo,
no te olvides que tenés que venir a Rivera. Le dije, sí, pero para el año que viene. Ajá. Porque este es el convenio implica trabajo de 18 meses. Al final de los 18 meses pensamos que vamos a estar en condiciones de prestar una evaluación. Casi del principio de ECO tenemos a José Fernández, sociólogo experto en evaluación, que hace un estudio prospectivo permanente de cada una de las clínicas ECO para poder demostrar que no solo que a nosotros nos parece, porque vos podés crearme porque me aprecia mucho, pero lo importante es ver los números y ver cómo la gente evalúa su propio aprendizaje en el periodo en que está trabajando en el proyecto ECO. Es importantísimo eso, o sea, el plazo establecido son los 18 meses y allí se hará esta evaluación que decís, ¿no? Tal cual. Tal cual, nosotros estamos muy optimistas, el comienzo fue muy halagador. Sí. Ya hicimos además de esa una clínica ECO previa que fue muy importante. Y salud mental es nuestra preocupación. Fíjate que hoy de tarde se realizó una clínica ECO internacional que nosotros tenemos, Uruguay, Honduras y Guatemala. Tuvimos 193 centros conectados. No puedo decirte a las personas, porque en cada conexión puede haber más de una persona, en general la hay. Es un éxito impresionante. ¿Es en todo el mundo? Latinoamérica, Ajá. Uruguay, Honduras y Guatemala, pero se puede anotar el que quiera. Pero es una cifra importantísima, es una cifra importantísima. Y le tengo que agradecer a la clínica psiquiátrica del Hospital Pedro Rosell que albergó esta actividad, se hizo desde allí y que le pone no solo todos sus conocimientos, sino toda el alma en esto. Y esto en ECO es un poco así, es un proyecto altruista en el cual la gente realmente se enamora de ECO. Y bueno, hemos visto gente conectada desde un ómnibus, mientras se traslada de un lado a otro con un teléfono, o gente que dice, perdón, pero estoy con gripe, pero me conecto igual. Ahí volvemos al valor de democratizar la salud de la herramienta, la comunicación en sí, ¿no? Alcanza, esto que estás contando es importantísimo, que estás en un ómnibus, pero estás con el celular y te estás conectando también en esto de compartir información y conocimiento. Nosotros tenemos una mentalidad inclusiva, de acuerdo que vos me conocés bastante bien y me entrevistaste otras veces, que sabés que ha estado a lo largo de toda mi carrera, desde el Hospital de Clínica, de la Organización Mundial de Gastro, de donde fuera, que yo traté de ser inclusivo, traté de abarcar a nuevos proyectos y devolverle un poquito a la sociedad tanto que de lo que me dio a mí. Así que ECO es un poco eso y bueno, vamos a ir trabajando muy fuerte de esta manera. Ahora, Henry, hay un factor importantísimo también que estábamos conversando en esto de ECO, de llegarle a las personas, a los profesionales. No es solo médicos, ¿no? En este caso psiquiatras y psicólogos, sino que también son distintos trabajadores que están alrededor de este tema de la salud mental, que es muy importante. Eso también tiene un valor muy grande. Yo te voy a hacer un poco de memoria, pero en Paysandú había, por supuesto, psiquiatras, médicos generales, psicólogos, pero había muchísimos educadores. ¿Y de dónde venían? Y venían de ACE, venían de la mutualista de Paysandú, pero venían de INAU, venían de CAIF, venían de un sinnúmero de centros diferentes. Porque si nosotros conseguimos el objetivo de ECO, la idea es que esta gente, que es la que vive allí en el interior y que está en contacto cada uno de ellos con decenas de chicos, de estudiantes, de jóvenes de la escuela o del liceo, aunque no estén formados en salud, los educadores y toda esa gente que mencioné antes, sean capaces de darse cuenta, de diagnosticar más precozmente o de poner una luz amarilla, decir, este chico hay que darle algún apoyo, hay que consultar, y que los que sí son profesionales de la salud puedan apoyar en el diagnóstico y estén mejor preparados para hacer el tratamiento. No hay ninguna novedad que en el interior del país faltan especialistas, en salud mental eso es aún peor o mayor, faltan psicólogos, faltan psiquiatras, se habla mucho de la erradicación en el interior, yo creo que hay que estimular a que los jóvenes especialistas se radiquen en el interior, que tengan buenos trabajos, buenas remuneraciones. En Paysandú hay algo maravilloso que vos podés decir, capaz que no está muy relacionado, pero está. El intendente tuvo la gentileza de llevarme un poco a mostrarme las principales obras. Tienen la residencia de la universidad, que está preciosa, están empezando la obra de la universidad. Hoy hablaba con el decano Briva, que a fin de año se gradúan los primeros médicos que empezaron la carrera en Paysandú y Salto.
Yo creo que llegado el momento va a ser mucho más fácil conseguir la erradicación de ellos en el interior, al norte del Río Negro, que para los que se graduaron en Montevideo, que ya están y ya formaron por ahí su familia, etcétera, y esto va a ser una cosa muy importante y que hay que apostar también a eso. Ahora van a empezar un centro Maldonado, también de la Facultad de Medicina, y bueno, esa descentralización de la Facultad de Medicina que está impulsando ahora el decano Briva, por empezar por los decanos anteriores, creo que va a ayudar a que tengamos más y mejores profesionales de la salud en el interior, porque a veces creemos que somos solo los médicos, pero hay 19 escuelas además en la Facultad de Medicina. Hay 5.000 ingresos por año, la mitad para la Escuela de Medicina y la mitad para las otras escuelas. Es muy importantísimo esto que hablábamos, ¿no? Esto que impulsa el proyecto ECO, en este caso con la salud mental, de capacitar a profesionales, a trabajadores de la salud, no solo médicos, esto que contabas recién, ¿no? De todos los que asistieron a Paysandú, desde educadores, bueno, de distintas áreas, porque pensaba en lo siguiente, que este es un tema, como otros tantos, que atraviesa todas las clases sociales. Entonces, si nosotros podemos abrir el abanico de trabajadores de la salud que estén capacitados, que tengan herramientas para hacer el abordaje de esas personas que están necesitando una mano en esto, es importantísimo, más allá de los psiquiatras, de los psicólogos y de los médicos, es en estos tiempos que corren, con todas estas dificultades que vos contabas recién, que sabemos tenemos en nuestro sistema de salud, desde dificultades para acceder a un psiquiatra, por los tiempos de espera, por la falta de profesionales, bueno, vaya si tiene un valor enorme todo esto que estamos conversando recién, ¿no? Es tal cual, atraviesa todas las capas de la sociedad, pero afecta más a las capas más pobres, con menos instrucción y con menos posibilidad de acceder al sistema de salud. Eso es la pura verdad. Sin embargo, voy a hacer una mención de algo que me pasó esta mañana, con permiso, que lo hice previamente, de preguntarle a la persona si me autorizaba a decirlo, sin decir el nombre, por supuesto. Recibí un WhatsApp de una persona conocida contándome su situación familiar con una nieta, que demoraron bastante o mucho en hacer un diagnóstico de trastorno del espectro autista y todo lo que sufrieron hasta ese momento y cómo cambió su mirada sobre la situación de la niña una vez que tuvieron el diagnóstico. Y felicitándome porque el proyecto ECO esté ayudando a que más gente conozca los problemas de salud mental para poderlos diagnosticar en forma más precoz y, por supuesto, tratarlos. Eso es un ejemplo de la vida real que me pasó esta mañana. No es la evaluación de José Fernández, que es mucho más profunda y objetiva y a mediano plazo, pero esas son cosas que con de la tristeza de la situación que vivió esta señora en su momento, a nosotros nos da estímulo de que tenemos que seguir adelante también y trabajar mucho con esta metodología. Y sí, un diagnóstico a tiempo también cambia la vida, ¿no? No solo de la persona, sino del entorno de la familia. En todo, ¿verdad? En todo. Yo sigo haciendo clínica, estoy 3-4 veces por semana en mi consultorio y bueno, un diagnóstico precoz cambia todo. Es fundamental. Cambia todo, sí, claro. Y aquellas personas, Henry, que se quieran interesar, que se quieran acercar, que quieran formar parte de esto, somos muy amplios con esta nueva trabajo que estamos haciendo ahora en salud mental con el Congreso de Intendentes en los 19 departamentos. Si buscan en internet Proyecto ECO van a encontrar cómo comunicarse con nosotros. Basta que estén desarrollando una tarea, por ejemplo, ni hablar, psicólogos, psiquiatras, educadores, asistentes sociales, pero que tenga relación directa con el tema de salud mental, van a ser muy bienvenidos y van a poder participar ya sea de las actividades presenciales o de las actividades virtuales. Sí, recordemos eso, ¿no? Que hay actividades presenciales y también hay actividades virtuales. Vos estás liderando, estás liderando equipos, hay muchos profesionales trabajando en esto, obviamente, ¿no? Yo lidero como médico y como médico interesado en los objetivos de ECO y que tuve la suerte de que alguien me hablara de eso y de conocer a Aurora y de que los fuéramos gastroenterólogos, etcétera. Pero obviamente que esto está dirigido por la profesora Gabriela Garrido, proyecto, que fue durante muchos años grado 5 titular de psiquiatría infantil. Tiene un equipo maravilloso que armó de médicos y psicólogas radicadas en el interior, que están entusiasmadísimas con esto y a quienes también les tengo que agradecer, como lo hice el otro día en Paysandú, lo vuelvo a hacer, porque la verdad que se ponen al hombro del proyecto y si yo puedo repetir algunas cosas es porque me las enseñan ellas. Porque yo no soy un experto en salud mental y obviamente no voy a ser un experto en salud mental, en cuidados paliativos, en trastorno del espectro autista, en enfermedades autoinmunes. Yo soy un especialista en gastroenterología, pero estoy interesado en que la salud de los uruguayos
y un poco más que de los uruguayos, mejore. Pero tenés la capacidad de liderazgo y es importantísimo bueno, eso, y de armar equipos. Eso lo dirán otros. No, bueno, lo digo yo, si me permitís, lo digo yo. Pero vos sabés bien que es fundamental en esto, ¿no? Sí, bueno, la salud, sí. La medicina, la ciencia. Sí, sí, bueno. Ya de mis épocas de la década del 80, cuando el doctor Paolillo y la doctora Bota me invitaron a trabajar con ellos en Sarandí de G, empezamos todo lo que fue el diagnóstico de la hidatidosis y la lucha contra la hidatidosis en toda esa zona del departamento de Durazno, y enseñarle a médicos generales a hacer ecografías para diagnosticar eso, que terminaron trabajando como ecografistas. Siempre me pareció importante que cada cosa fuera hecha por gente que supiera hacerlo. Por supuesto que como profesor defiendo los especialistas y que tengan un título universitario de especialista cuando van a hacer toda la especialidad. Pero en este caso, en ECO, lo que propugnamos es una mejor formación para el profesional de la salud en general, médico de atención primaria, médicos rurales. El que quiera puede participar de ECO y en general quedan satisfechos con lo que van aprendiendo y aplicando en su práctica cotidiana. Está bueno eso que decís, que están las puertas abiertas, obviamente, para todos los profesionales que se quieran acercar. 100%. Si yo te muestro los slides año a año de la cantidad de gente que participó de ECO, ahora ya estamos, dije, más de 12.000. La última vez eran 12.600. Pero a veces las chicas que trabajan conmigo me dicen, no, Henry, te quedaste con una cifra de poco vieja, pero bueno, actualizamos en forma permanente estas estadísticas, porque es lo que tenemos que mostrarle para que otra gente también venga. Estamos hablando de este problema que tenemos en Uruguay, que no es nuevo, de la salud mental. Recién nos contabas, ¿no? La preocupación de ECO, ya que viene desde hace mucho tiempo. Creo que estamos de acuerdo en decir que la pandemia agravó esta situación. De hecho, también hay especialistas y hay informes, ¿no?, de nuestros médicos y científicos que van en esa línea. ¿También lo notás de esa manera? Hay trabajo justamente de la profesora Gabriela Garrido que demuestran todo lo que influyó en la salud mental de los niños, el estar encerrados, el no tener contacto con los otros niños durante algún tiempo. Aunque voy a quebrar una lanza porque junto con mis compañeros del GACH, ya desde la primera reunión con el presidente de la calle, Rafael Radi, dijo, nosotros estamos pensando en una reapertura precoz de las escuelas, y tú te acordás muy bien seguramente cómo empezó rápidamente desde las escuelas rurales, ¿no? Primero, claro. Exactamente, y fuimos el primer país en Latinoamérica en reabrirla. Sin embargo, el daño que se infligió a esos niños existe y se arrastra ahora, ¿verdad?, con consecuencias realmente duras, y que lo vemos en esas cifras que ustedes mostraban, gracias a los productores entonces, en el comienzo, y que son récords que no nos ponen felices a los uruguayos. Claro. Hemos hablado mucho de la pandemia, siempre estaba como esa pregunta de qué nos dejó, ¿no?, qué enseñanza nos dejó, pero yo quiero mirar hacia adelante. Hoy estamos preparados nosotros para prevenir una futura pandemia. ¿Cómo estamos parados hoy? Bueno, eso es un tema de mi preocupación y de una preocupación del proyecto ECO a nivel internacional. ECO a nivel internacional está trabajando muy fuertemente, incluso tiene relación con la Organización Mundial de la Salud, para buscar herramientas para prepararse frente a crisis. Hoy ECO acaba de terminar no nosotros, sino ECO Internacional, una clínica con varios miles de personas para la crisis del ébola en África, para enseñarles a la gente que no está preparada cómo hay que prepararse o cómo hay que trabajar para eso. En la guerra de Europa, de Ucrania también, ha colaborado frente a la cantidad de heridos y todo eso para formar a gente que todavía no estaba capacitada para enfrentar esto. ECO está pronto para trabajar en esto. Y yo lo dije hace un par de años, en la única vez que nos volvimos a reunir con Radi y Paganini en una reunión pública, en privado nos reunimos muchas veces, lo dijimos en esa reunión, es una responsabilidad del sistema político, es una responsabilidad del sistema científico prepararse para la próxima pandemia, y creo que estamos en deuda. ¿Estamos en deuda con eso? Yo creo, es una opinión personal. Sí, sí, claro. Por supuesto, pero yo creo que sí, que cada día que pasa, y esto del ébola lo demuestra, y otras cosas, la gente, cuando aparecen estas cosas, viene y te dicen, ¿será otra pandemia? ¿Tenemos que preocuparnos? A mí me pregunta la gente esas cosas.
Ustedes, probablemente los periodistas, se lo preguntan a ustedes mismos. Sí, sí. Y bueno, y siempre decimos, esperemos que no, pero tenemos que prepararnos. El Uruguay puede prepararse, hay herramientas de vinculación con los otros países que nos rodean, que yo estoy seguro que en algún momento las autoridades lo van a enfrentar. El Banco Mundial ha dispuesto fortunas para respaldar que los países se preparen para esa situación, porque tarde o temprano va a llegar. Lo que no nos podemos dar el lujo, ni nosotros ni nadie, es que nos agarre tan desprevenidos. Claro, el error es pensar de que no vamos a tener una cuando sabemos que tarde o temprano llegará una nueva, digamos. Y la historia de las pandemias es así. Lo demuestra. Hay libros enteros sobre eso. El tema es cómo estamos parados nosotros cuando se venga una nueva, digamos. Claro. Esa debería ser la discusión. No la podemos pensar, esta generación ya no le va a tocar, que se arreglen los que vienen. No, eso es horrible desde el punto de vista. Y no lo sabemos, además también, ¿no? No lo sabemos, por supuesto que no lo sabemos. Es interesante esto que decías, que hay como recursos, ni hablar humanos, para poder prepararse, para poder estar a la altura cuando venga eso, ¿no? Acá en el Uruguay demostró que tenía excelentes médicos, un muy buen sistema de salud, excelentes científicos, ¿verdad? El trabajo, hoy en día que se habla tanto de nuestro querido amigo Gonzalo Moratorio, sí, claro, que tenemos mucha confianza en que esté muy bien. Lo de ayer yo no pude ir, pero me decía Rafael Radi que fue muy emocionante, muy tocante. Ayer fue un concierto, un recital en homenaje en el Antel Arena. Exactamente, gracias por aclararlo. Claro. Y lo que hizo Gonzalo con la gente del Instituto Pasteur, lo que hizo la gente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Medicina, ¿verdad? Realmente demostró que estábamos a la altura, pero sorprendidos igual. Esperemos que la próxima estemos a la altura, pero preparados. Ya que lo citás, y es muy lindo que recuerdes a Gonzalo, también a Rafa Radi, ¿no? que ha venido acá, porque la consigna ayer de este recital benéfico era cuando nosotros los precisamos a ustedes, en el caso de Gonzalo, o a ustedes, y a la ciencia uruguaya, la ciencia respondió. Bueno, ahora teníamos que responder nosotros, pero me quedo con ese concepto de que cuando se vino la pandemia, nuestra ciencia, nuestros científicos, ustedes respondieron, estuvieron a la altura de esa situación. Y seguro. Así como conté que ECO 7 días después pudo hacer una teleclínica para explicarle a los médicos y al personal de salud cómo utilizar la ropa adecuadamente cuando estuvieran frente a un paciente o posible paciente, ¿verdad? Gonzalo Moratorio y su equipo estaban trabajando en cómo desarrollar un test, y así podemos citar varios ejemplos, porque hay un buen sistema de salud y hay un buen sistema científico. Pero esto no nace de la nada, nace del trabajo. Rafael Radi es científico, es el científico más destacado en este país. Estaba también, no nos vamos a olvidar, Fernando Paganini, que desde el punto de vista de lo que fue el manejo de datos nos permitió prever una cantidad de cosas. Y bueno, esos son científicos formados en Uruguay, y que se han quedado en Uruguay o se han ido y han vuelto. Obviamente que sos un médico reconocido, la gente también te respeta mucho, te admira. ¿Lo sentís también? ¿Lo sentiste después de la pandemia en la calle a modo de agradecimiento? ¿Lo sentís hasta el día de hoy eso? Como te decía, yo atiendo pacientes varias veces por semana. Yo te diría que desde la pandemia, que ya unos cuantos años, nosotros terminamos, ahora junio, justamente, en estos días de junio, se van a cumplir 5 años que terminamos nuestro trabajo. Y desde aquel momento hasta ahora, yo te diría que cada paciente que llega nuevo al consultorio, los 10 primeros minutos son para agradecerme, para decirme que por favor saluda a Radi Paganini, que lo que hicimos, que cosas también del gobierno anterior, juntan todo, ven una foto que yo tengo ahí con Radi Paganini y dicen, qué bueno esta época. ¿Eso te pasa hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. O sea, te pasa que cuando llega el paciente te habla de eso. Hasta el día de hoy. Ayer yo andaba en el auto por el Palacio Legislativo y uno me toca bocina un camión, un señor con un camión que llevaba leña atrás y me hace señas, así con el dedo para arriba. Y esas cosas a nosotros, estoy seguro que a Fernando y a Rafael también nos siguen emocionando y seguimos siendo nosotros los agradecidos por haber tenido esa oportunidad. Rafael fue quien me invitó a mí y también a Fernando a formar ese grupo. Nosotros invitamos a 60 científicos más que hicieron un trabajo notable y también honorario, y al presidente de la calle, que fue quien dijo que sí. Ahí volvemos a la capacidad de liderazgo y de coordinar equipos, que es fundamental. Bueno, por eso me invitó Radi, ¿no? Porque mucha gente le decía, ¿y por qué invitas a un gastroenterólogo? Es que no lo invito como gastroenterólogo, lo invito como alguien que puede armar la rama salud de lo que yo tengo en mente.
hay que decirlo esto, lo voy a decir. Hay un documento que Rafael nos mandó antes de la primera reunión con la calle, de lo que él tenía en mente, que yo diría que 90% de lo que está escrito ahí se cumplió en el tiempo siguiente. Contar con una cabeza como esa en Uruguay es un privilegio. ¿Eso fue antes de la primera reunión con la calle? Antes de la primera reunión con el presidente. Ajá. O sea, él ya tenía todo en la cabeza de cómo armarlo. Que fue lo que se ejecutó después también. Lo que ejecutamos juntos. Bueno, con Rafael he hablado más de una vez también y ese reconocimiento que vos recibís, él lo sigue recibiendo hasta, ni hablar. Hasta el día de hoy. Y una cosa que he hablado con él, que he hablado con Moratorio también en más de una ocasión, que me parece que es súper interesante, es cómo también generó repercusión en los más chicos, en los niños. Claro. Muchos niños y liceales que después quisieron estudiar ciencia a partir de lo que fue la pandemia y la exposición que tuvieron ustedes. Otro impacto importantísimo. La Facultad de Ciencias aumentó su inscripción, así como la de Enfermería y otras. Sí, la matrícula en Facultad de Ciencias aumentó. Y volvemos a lo que conversábamos recién del proyecto ECO, ¿no? De poder estar también cerca de la gente, y me quiero quedar con el concepto de democratizar, que me parece que es fantástico en nuestro país, de alcanzar todo el territorio, de facilitar el acceso a la salud de las personas, que en definitiva hacen también que bueno, tengamos una sociedad un poco más justa, que es el aporte de la ciencia y de la medicina, en eso es clave también, ¿no? Que esa es la palabra clave, porque no hay ningún motivo que a nadie se le pueda ocurrir por el cual un uruguayo que vive lejos de Avenida Italia, donde están los mutualistas y los hospitales, claro, tenga menos derecho a la salud que los que están en el interior, que los que están en Montevideo. No hay ningún motivo. Entonces, esta herramienta permite disminuir esa brecha. Ahora que se habla tanto de brecha, en salud también hay brecha. Doctor Henry Coden, gracias por todo, por la nota, por venir esta noche, por la charla, por todo lo que estás haciendo, por lo que has hecho. Y siempre es un gusto charlar contigo, recibirte, conversar, compartir un rato. Hasta la próxima. Y para mí también, porque fue eso, conversar. Y me gusta mucho conversar contigo. La seguimos en cualquier momento. Gracias. Pausa y volvemos para el cierre de la OE.